Listo, vamos iniciando. Muchas gracias a todos por conectarse. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del ingeniero Alejandro Jiménez, Technical Service Manager de Soluna, quien nos hablará sobre los sistemas BESS con la nueva batería Soluna Venus LB 16K. A lo largo de la presentación pueden ir dejando sus dudas en el chat de preguntas y se irán atendiendo al final. Sin más por el momento de la bienvenida y cedo el micrófono al ingeniero Alejandro. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Muchísimas gracias, Dani, por la presentación. Y muchas gracias a todo el equipo de Solar Center por la organización de este webinar, que creo que va a resultar muy interesante para todos, sobre todo para quien se dedica a los sistemas de almacenamiento. El día de hoy vamos a platicar sobre la batería, una nueva batería de Soluna que se llama Venus 16K. Es un modelo de bajo voltaje que va a resultar bastante interesante, sobre todo para soluciones residenciales y comerciales. Así que bueno, cualquier duda que vaya surgiendo sobre la presentación pueden ir anotando en la sección de preguntas y respuestas y al final daremos respuesta a las preguntas. Antes de entrar de lleno con la batería, me gustaría platicarles un poquito para los que no sepan de Soluna, pues nosotros somos una empresa que se dedica única y exclusivamente a la fabricación de baterías de litio para sistemas de almacenamiento. No fabricamos inversores o ninguna otra tecnología que no sea battery packs, sistemas de almacenamiento, principalmente para sistemas o soluciones de energía solar. Entonces, estamos totalmente de lleno en ese rubro de la industria. Y tenemos, bueno, los ingenieros más veteranos tienen más de 20 años en la parte del desarrollo de los productos. Son más de 20 años en el mercado como baterías de litio o celdas de litio para diferentes tipos de aplicaciones y alrededor de 9 años ya en el mercado tal cual como Soluna. Anteriormente a eso, la empresa se dedicaba a la fabricación de celdas para otro tipo de tecnologías y aproximadamente en el 2015, 2016 ya entra al mercado como una marca. Tenemos actualmente 2 gigawatts de producción anual de baterías de todos los modelos que conforman nuestro portafolio. Si habláramos de baterías de 10 kilowatts, eso sería aproximadamente eh, como 100,000 baterías por año, lo que podemos fabricar. Somos dentro de los colaboradores alrededor de 200, de los cuales 60 son ingenieros de investigación y desarrollo. Eso quiere decir, como seguramente lo saben, que constantemente se están actualizando los productos, tropicalizando, haciendo soluciones más enfocadas a los mercados en lugar de tener pues un solo producto para todos los países. Constantemente pues está trabajando en esa mejora continua. Y tenemos alrededor del mundo pues más de 100 socios o distribuidores internacionales, como lo es Solar Center en México. Y tenemos también presencia en Latinoamérica, Sudamérica, Europa es uno de nuestros principales mercados. Entonces, Soluna es una empresa muy sólida en la parte de la fabricación y la distribución de estos productos alrededor del mundo. Entonces, tengan la confianza y pues tanto en la parte de soporte como en la parte de calidad de los productos. Perfecto. Pues eso es un poquito hablando de Soluna. Vamos a pasar rápidamente también a el catálogo de productos que no son todos los productos que manejamos, pero sí las líneas. Por ejemplo, tenemos la línea de bajo voltaje, que también Solar Center tiene algunos modelos adicionales al modelo de 16K, y la línea de alto voltaje, que seguramente muchos conocen, ya que fue de las primeras líneas que se introdujeron al mercado mexicano, y también una solución comercial industrial disponible también para ciertos mercados. El día de hoy vamos a enfocarnos específicamente en este modelo de bajo voltaje, que es el modelo de 16. Algo que siempre me gusta resaltar es el tipo de diseño que hacemos nosotros con nuestras baterías. Y aprovecho que estoy en esta diapositiva para mencionarlo. Si se dan cuenta, nosotros trabajamos de tal manera que nuestras baterías es un battery pack completo.
Rara vez trabajamos a nivel módulo, que vas apilando módulos o conectando módulos entre sí, porque pues nuestra filosofía es que podemos ofrecer diferentes capacidades, diferentes tipos de baterías, bajo voltaje, alto voltaje, con una solución que se pueda adaptar a cualquier entorno. Entonces, no va a ser necesario que tengas que conectar varios módulos, por ejemplo, para tener una batería de 16 o de 15 o incluso de 20 kilowatts para una aplicación residencial, sino que puedes tener en un solo battery pack esa capacidad sin tener que estar conectando entre módulos, sin tener que correr el riesgo quizá de ciertos puntos de falla en las conexiones. Entonces, esa es nuestra filosofía y por eso ofrecemos productos o paquetes de baterías de diferentes capacidades para que el instalador no tenga que pues hacer ese tipo de trabajo, lo cual pues existe un leve riesgo, podríamos decirlo, en las conexiones o en la facilidad o rapidez de instalación. Entonces, me gusta hacer eso, mencionar eso en esta parte porque así nos caracterizamos en Soluna ofreciendo estos battery packs. Y bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno a la batería. Con las características principales de nuestra batería Venus 16K, vamos a tener una gran capacidad. En el mercado, bueno, generalmente pueden encontrarse con módulos de 5 o de 10, pero este módulo de 16, la verdad es que es una solución muy nueva, entonces les va a abrir también ciertas posibilidades en sus proyectos. El tipo de celda que utilizamos es la LFP. Para quien no lo sepa, en el mercado pues existen diferentes tipos de celda como NCM, ion de litio, litio LFP o ferrofosfato. Es muy importante que sepan cuando están analizando una batería pues el tipo de celda con el que se está trabajando, ya que a final de cuentas es quien realiza esta carga y esta descarga. Entonces, en nuestro caso utilizamos litio ferrofosfato, no solamente en este modelo de batería, sino en todos los demás. El litio ferrofosfato se caracteriza por tener un separador entre el positivo y el negativo bastante robusto, que es el ferrofosfato, lo cual disminuye el riesgo de fuga térmica en una celda pues casi al 100%. Adicional a eso se suman otros puntos de seguridad que vamos a hablar más adelante. Entonces, tenemos un mejor rendimiento con la celda LFP porque soporta descargas más profundas y tenemos una mayor seguridad al tener este separador en el ánodo y el cátodo, que son positivo y negativo, lo cual le da a las baterías pues una seguridad mucho más, una seguridad superior. Podemos alcanzar los 6000 ciclos de carga y descarga. Esto significa que podemos cargar la batería al 100% y descargarla al 10% 8000 veces. Aquí es muy importante y hago hincapié que los ciclos de carga y descarga pues es como la eficiencia de los módulos. Está calculado en condiciones óptimas de funcionamiento. Entonces ya la batería funcionando en una situación real puede variar esos ciclos de carga y descarga. Generalmente están medidos a 25 grados de temperatura, 25 grados Celsius, y a una tasa de descarga de 0.2 C. Esto quiere decir que si la llevas tú a descargar a su máxima capacidad, los ciclos de carga y descarga pueden verse reducidos. Sin embargo, para situaciones o proyectos residenciales, descargar a 0.2 o 0.5 C, que sería como la mitad de la máxima corriente que puede dar la batería, nos va a ayudar a alargar el tiempo de vida. Entonces, si quieren tener esos 8000 ciclos, pueden hacer cálculos más, digamos, conservadores para mantener la vida útil de la batería pues el mayor tiempo posible. Todas nuestras baterías tienen el BMS integrado. Eso significa que no tienen que añadir nada adicional a la batería para que pueda trabajar con los inversores. Y también esto nos da una mayor seguridad, ya que el BMS pues, es el encargado de gestionar las cargas y las descargas de la batería, de activar las protecciones y los escalones de seguridad que tienen nuestras baterías. Entonces es muy importante que también tengan eso en cuenta. Podemos
instalar hasta 30 baterías en paralelo sin ningún tipo de dispositivo adicional en la parte de comunicaciones. Puedes conectar la comunicación de batería a batería hasta 30 unidades. Y la parte de potencia, bueno, ahí ya tendrías que diseñar un bus bar o utilizar un parallel box de los que tenemos como Soluna, dependiendo el número de baterías. Pero en cuestión de comunicación, no requieres ningún hub, no requieres ningún BMS externo para conectar 30 unidades en paralelo. También otra de las características principales de nuestras baterías es que contamos con IP65. Muy pocas opciones en el mercado te pueden ofrecer una protección ambiental de IP65 en baterías, ya que la mayoría de las opciones en el mercado pues son baterías a nivel rack o nivel módulo, donde forzosamente requieres un rack para poder instalarla. En nuestro caso no, la batería ya viene, como mencionaba hace un momento, todo integrado en un solo battery pack. Por eso podemos ofrecer el IP65, porque ya viene todo totalmente sellado. Incluso la parte de las conexiones, aquí esta tapa que se ve del lado derecho, es lo que nos da el IP65 en la parte de las conexiones. Viene preparada para instalarle conectores glándulas sellables y poderla instalar en exteriores si fuera necesario. Aún así, como recomendación, pues siempre instalar en interiores, además de que la batería pues luce bastante bien en una instalación residencial dentro de las casas, pues vas a alargar el tiempo de vida. Porque si la tienes afuera, a pesar de que no hay filtración de polvo ni de brisa o chorros de agua, bueno, pues las temperaturas o la suciedad que se pueda acumular podría cortar el tiempo de vida. Pero si no hay ninguna otra opción y se va a instalar afuera, no hay ningún problema. Solamente proteger, como ya lo saben, directamente los rayos del sol, que no se existe el riesgo de que se inunde la batería, porque el IP65 no soporta inundaciones, no habría ningún problema. También otra de las características son los múltiples modos de instalación, tanto la batería de 5 como la de 10, como la de 16 en bajo voltaje se pueden instalar de diferentes maneras. En este caso, la de 16, al ser más pesada, pues podemos instalarla en piso, en pared o en rack. En un rack donde la batería se instala de manera horizontal, también es posible instalarlo. Y vamos a tener 10 años de garantía contra cualquier defecto de fabricación, eh, siempre y cuando pues, se demuestre pues, las evidencias de que la instalación estaba correcta, de que el uso que se le dio a la batería estaba correcto. Ok, esas serían las características principales del modelo Venus 16K. Aquí podríamos ver algunas características, algunos detalles adicionales técnicos, por ejemplo, la capacidad total de 1607, voltaje nominal de 51.2. Aquí estamos trabajando con bajo voltaje y al tener bajo voltaje tenemos corrientes mayores. Entonces estamos trabajando con una corriente de carga de hasta 160 amperes y de descarga de 220 amperes. Un rango de voltaje de 44 a 56.8. Dentro de ese rango, la batería puede operar. De igual manera, en los rangos de temperatura tenemos de -10 a 50 y dentro de esos rangos la batería puede ser operable. Sin embargo, ya cercano a esos límites, la batería puede alarmarse por algún tema de baja temperatura o alta temperatura. Vamos a tener unas dimensiones pues bastante compactas, una altura de 85 centímetros, de ancho 54.5 y de profundidad 22 centímetros. Bastante compacta para la capacidad que estamos almacenando. Pesa 127 kilos, sí es muy pesada, entonces es muy importante que si van a instalar una batería de esta capacidad, pues se preparen con el personal necesario, con algún pequeño montacargas o patín para que la puedan mover. IP65 ya lo comentamos y comunicaciones RS485, CAN y Wi-Fi con la antena de monitoreo. También ahí agregaría Bluetooth, ya que la antena de monitoreo nos permite
conectar la batería o más bien conectarnos a la batería mediante Bluetooth con nuestra aplicación para poder visualizar de manera local en la batería información adicional a la que muestra el inversor o poder hacer actualizaciones o cambios de protocolos de inversor. Y tenemos los certificados IS 62619 y UL 1973. Lo que es el UL 9540A, que es específico para el mercado norteamericano, está en proceso. En México no se solicita todavía. Sin embargo, pues pronto estará disponible para este modelo de batería. Físicamente tenemos un diseño pues bastante minimalista, bastante simple. En la parte de enfrente tenemos los indicadores LED, el logotipo de Soluna. Del lado izquierdo tenemos el botón de encendido y del lado derecho tenemos los puertos de conexiones, donde vamos a tener los puertos o las terminales eléctricas de comunicación y algunas funciones adicionales que veremos más adelante. También tenemos dos asas a los costados para poder pues, sostener la batería de manera segura con dos o más personas. Ok, componentes internos y lógica de protección o lógica de funcionamiento. Es muy importante aquí recalcar que nuestra batería cuenta con diversos puntos de seguridad internos. Vamos a tener, bueno, tenemos las terminales. Enseguida, internamente vamos a tener un fusible de protección para en caso de algún accidente como algún cortocircuito o alguna sobrecorriente que no se haya configurado bien un inversor, etcétera. El fusible va a proteger. Sin embargo, tenemos también relés de protección en el positivo y en el negativo. Estos relés de protección, como pueden ver aquí, están conectados al BMS. Entonces, lo que hace un relé o un contactor, pues es abrir o cerrar para permitir o no permitir el paso de la energía. Entonces, estos están condicionados a lo que les diga el BMS. Y el BMS tiene diversos puntos de protección en todos los parámetros de la batería. Por ejemplo, temperatura, voltaje, SOC, estado de la carga, ah, alta corriente, incluso diferencia de voltaje y otros parámetros que están protegidos por tres niveles o tres escalones, mejor dicho, de todos esos parámetros. Por ejemplo, vamos a hablar en el tema de la temperatura. La batería podría estar trabajando hasta -10, perdón. Entonces, es posible que debajo de 0 grados, bueno, no es posible, más bien debajo de 0 grados, la batería ya puede mandar un aviso de baja temperatura. Sin embargo, va a seguir trabajando normalmente, solamente va a avisar. Si llegamos a -5, el BMS va a activar aquí una resistencia de potencia que también es parte de la seguridad y va a limitar la batería a trabajar a un tercio de su capacidad. Entonces, por ejemplo, si estábamos trabajando o descargando a 220, que es el máximo, la batería se va a limitar a 73, que es la tercera parte, para que no se cargue ni se descargue rápido porque se encuentra en una alarma nivel 2. Y eso va a suceder con temperatura, con bajo voltaje, alto voltaje, altas corrientes, SOC bajo y otros parámetros que el BMS gestiona. Y ya si llegamos a esos -10 o debajo de -10, el BMS ahora sí va a mandar una señal a esos relés y van a abrir. ¿Para qué? Para que la batería no se siga descargando o no se siga cargando en caso de que esté alarmada por una alarma nivel 3. Entonces, eh, antes de que suceda algo, hablando de algún error en la instalación o alguna sobrecorriente o alguna temperatura alta o baja, el BMS va a proteger por sí mismo a la batería, desconectándola y ya no permitiendo el paso de la corriente en las terminales de salida de positivo y negativo. Entonces, eso es muy importante comprenderlo para que si están operando una batería de 16 y escuchan los relés internos, hay dos opciones.
que se alarmó por una alarma nivel 3 o el escalón nivel 3 de cualquier parámetro o que no tiene comunicación. Entonces, si ustedes sacan la batería, la encienden y pasan 10 minutos sin tener comunicación con el inversor, la batería se va a poner en stand-by y va a abrir esos relés también por seguridad. Entonces, cuando ustedes quieran medir voltaje en las terminales, les va a dar 0 volts porque los relés están abiertos. Hasta que la batería tenga comunicación con el inversor, va a cerrar esos relés y va a tener voltaje y corriente en la salida. O si es una alarma que se quita sola, por ejemplo, en temperatura, también, si sube la temperatura y ya salimos de esos rangos de protección, el BMS cierra los relés y continúa trabajando la batería. Entonces, esa es la lógica de protección. En el mercado pueden encontrar baterías que en lugar de relé utilicen MOSFET. Eso es muy común en las baterías tipo rack, las que instalan en rack de 19 pulgadas. Entonces el MOSFET hace una función similar, pero es más sensible. Entonces, para trabajar con altas corrientes es más propenso a dañarse. Y un MOSFET no hace una separación física. Un MOSFET hace una conmutación y es posible que los MOSFET se puedan quedar pegados en posición de abierto o en posición de cerrado. Entonces, imagínate una batería que tenga MOSFET y se queda en posición de cerrado, aunque la batería tenga una alta corriente, una alta temperatura, va a seguir trabajando porque el MOSFET está cerrado. Sin embargo, trabajando con relé, como es en nuestro caso, va a ser una separación totalmente física, mecánica, y ya no hay paso de corriente, ¿vale? Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Enseguida, pues aquí tenemos el BMS, que es el encargado, pues, de gestionar todo eso. Ahí hace las comunicaciones con la antena de Wi-Fi y Bluetooth, la comunicación con el inversor, los protocolos de inversor, dependiendo el inversor que se esté utilizando, las protecciones, etcétera. De cada uno de los módulos internos sale un cable de cada una de las celdas y de esas celdas, de esos cables pasan al BMS. Entonces el BMS está midiendo todos los parámetros de todas las celdas, de cada una de ellas, no solamente de los módulos, y tenemos también sensores de temperatura repartidos por toda la batería. Tenemos 6 sensores de temperatura, no solamente el que está midiendo el BMS en la parte de arriba. Las baterías tienden a calentarse en la parte del BMS, una temperatura normal, quizá alrededor de 40, pero no es la temperatura que detecta el BMS o no es la en la que se basa, sino más bien en todos los sensores que están repartidos alrededor de la batería. ¿Va? Entonces, tengan eso en cuenta en la parte de seguridad y lógica de protección de la batería. Si entra en una alarma nivel 3, se abre el relé o si no tiene comunicación, se abre el relé. Obviamente va a mandar avisos al monitoreo si la batería está monitoreada para que ustedes se puedan dar cuenta si se encuentra en un estado así de stand-by con el relé abierto. Vale. Tenemos ahora los puertos de conexión. Vamos a contar con los positivos, con el positivo y el negativo. Vamos a tener los puertos CAN 1 que se encuentran del lado izquierdo, los puertos CAN 2 que están del lado derecho, los deep switch que se encuentran uno para el CAN 1, otro para el CAN 2, fusible, puerto remoto y terminal de tierra. En cuestión de la parte eléctrica, trabajamos con conector tipo terminal de ojillo, porque también en altas corrientes y sobre todo cuando trabajas con diferentes cantidades de batería, pues el cable lo tienes que calcular. Entonces tenemos esa terminal que te va a permitir instalar cable de diferente medida, de diferente calibre, en caso de que lo requieras. El cable eléctrico no viene incluido porque, bueno, pues no conocemos las distancias, varía también si tienes más baterías en paralelo, etcétera. Pero trabajamos con terminal de ojillo y de tornillo. El CAN 1 es para conectar la antena de monitoreo y el CAN 2 es para conectar el cable de comunicación con el inversor.
y tenemos un par de cada uno. Eso es porque los que quedan libres se van a conectar a la siguiente batería, de CAN 1 a CAN 1 y de CAN 2 a CAN 2. Van a ser dos cables de comunicación de batería a batería. Entonces, supongamos que esta es la batería máster. Aquí conectas el inversor, aquí conectas la antena, y del CAN 1 a la siguiente batería, y del CAN 2 a la siguiente batería, y así sucesivamente. Esa es la conexión de comunicación entre baterías. Los deep switch del CAN 1 y del CAN 2 nos van a servir para cerrar el circuito de comunicación. La batería master, que es la que tiene el inversor y el monitoreo, los deep switch se ponen en una posición, las baterías centrales, las que están a medias, se ponen en otra posición, todas igual, y la última se pone en otra posición. Esto es para cerrar el circuito de comunicación y que el BMS principal de la batería master sepa todos los demás BMS, pueda ver todos los demás BMS. Luego tenemos otro fusible. Adicional del fusible interno, que es el fusible de potencia, tenemos un fusible externo, que es un fusible electrónico del BMS. Si ese fusible lo quitan o se daña, la batería no enciende. Entonces, bueno, es para proteger la electrónica del BMS. Luego tenemos acá los deep switch del CAN 2, también llevan una posición que se puede consultar en el manual. Tenemos el CAN 2 para el inversor y tenemos un puerto remoto. Este puerto remoto es una función muy interesante porque tenemos dos circuitos, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. En el bueno, de fábrica viene la batería con un puente en el circuito normalmente cerrado, entonces viene apagada, presionas el botón de encendido, la batería se enciende. Si tú quitas ese puente, la batería se apaga. Si pones ese puente entre el pin 1 y el pin 2, que aquí podemos ver, la batería se va a quedar encendida. Pero ¿cuál es la funcionalidad? Esa no es para que dejemos un puente entre el 1 y el 2, sino más bien para que conectemos un switch externo, un interruptor, eh, y podamos apagar o encender la batería remotamente. Por eso se llama puerto remoto. Podemos tener la batería instalada. Imaginemos un cuarto de baterías donde imagínate ir encendiendo batería por batería con el botón físico, pues puede ser algo tedioso. Pero si se hace un circuito de batería a un switch, de cada una de las baterías al switch, puedes apagar todas al mismo tiempo o encender todas al mismo tiempo. Entonces, esa es la funcionalidad del puerto remoto. Te da opciones de encendido. Incluso hay clientes que instalan un relé Wi-Fi o Bluetooth y pueden apagar la batería desde el teléfono. Eso se puede aplicar, por ejemplo, en temas de arrendamiento. Si el cliente no te está pagando, puedes apagar la batería con un relé externo que se va a conectar entre esos dos puntos y la puedes apagar o encender desde el teléfono. Esa es una función. Puedes agregar un switch automático, puedes agregar un paro de emergencia, puedes agregar incluso hasta un temporizador si fuera necesario. Entonces te da opciones, diferentes opciones para que tú puedas programar o tú puedas adaptar las baterías a lo que mejor convenga en el lugar, ¿va? Entonces, para eso se utiliza el puerto remoto. Y si lo estás utilizando, o sea, si quitaste el puente que viene entre el 2 y el 3 y pones un dispositivo entre el 1 y el 2, el botón de la batería ya queda inutilizable. Si lo presionas o no lo presionas, ya es indiferente, porque el encendido ya va a depender de lo que hayas conectado entre el pin 1 y el pin 2. Entonces eso te da muchas opciones tanto de seguridad como de manejo o incluso condicionantes hacia la batería. Y tenemos también pues la terminal de tierra. Aunque estamos trabajando con bajo voltaje, puedes aterrizar la carcasa de la batería y ya viene aquí la terminal. Indicadores LED. Vamos a tener dos tipos de LED. Los LED verdes que nos van a indicar un 25% de SOC. O sea que si todos los verdes están apagados, quiere decir que la batería está por debajo del 25% y así sucesivamente. Si hay dos, quiere decir que tienes un 50%, si hay tres,
un 75 y un 100%. Y el LED naranja tiene 3 indicadores. Si está fijo, quiere decir que la batería está funcionando correctamente, sin ningún problema. Si está parpadeando rápido, como cada medio segundo, quiere decir que la batería tiene una alarma, que está en modo de protección y tiene una alarma activa. Entonces, en esa situación, los relés van a estar abiertos y el LED va a estar parpadeando como cada medio segundo. Si parpadea lento, este es un parpadeo, hace 3 rápidos, 1, 2, 3, y se queda apagado como 2 segundos, y así sucesivamente. Eso significa que la batería no tiene comunicación con el inversor. Entonces, ahí dependiendo cómo esté parpadeando, pues es lo que nosotros podamos proceder. Si es comunicación, revisar el cable de comunicación con el inversor, revisar que el inversor esté seleccionado el tipo de batería, que en la batería esté seleccionado el protocolo del inversor, etcétera. Si parpadea rápido, ahí sí o sí es necesario tener el monitoreo, la antena de monitoreo, para saber qué tipo de alarma es la que tiene la batería. Entonces, esos son los indicadores LED. Tenemos también el Parallel Box. Básicamente el Parallel Box es un bus bar que nos va a permitir conectar de 1 a 4 baterías en paralelo. Esto no quiere decir que estés limitado a 4, es un accesorio opcional. Incluso tú podrías fabricar tu propio DC bus, una barra de positivos, una barra de negativos, y ahí llegar con cada una de las baterías. Sin embargo, si es un proyecto de 2 a 4 baterías, puedes usar el Parallel Box porque se adapta bastante bien y se ve bastante bien en una instalación. Y adicional a eso, puedes tener la antena de monitoreo ahí para monitorear las 4 baterías. Eh, si no lo utilizas y haces la comunicación de batería a batería, la batería máster es la que requiere la antena de monitoreo. Entonces, en el caso del Parallel Box, pues te va a dar una versatilidad en cuestión de paralelos. Incluso puedes hacer conexiones entre Parallel Box para sumar baterías, pero ahí hay que tener mucho en cuenta cuánta corriente se va a estar utilizando. Si vas a usar mucha corriente, es mejor hacer una sola barra para más baterías. Eso ya sería cuestión del instalador. Tenemos los múltiples modos de instalación. Se puede instalar la batería sobre piso. Incluso si la instalas sobre piso, ya viene incluido en los accesorios un break o una fijación para ponerla en la pared. Para que aunque esté en el piso, también esté sostenida en la pared. En caso de algún sismo, pues la batería no se cae. Igual ya vienen incluidos los soportes para pared, que son estas como tipo Ls, ya vienen incluidas en los accesorios. Entonces la puedes montar a la pared. Obviamente debe ser una pared pues de concreto. Vienen también incluidos los taquetes para que se puedan fijar. Y la fijas de varios puntos. La base que va en la parte de atrás es una base que se instala atrás, se monta en la pared, instalas las bases o las Ls y montas la batería. Por ejemplo, si la vas a instalar afuera, pero hay riesgo de inundación, la puedes elevar un poco y ya está protegida. Y también está disponible el rack para 6 baterías. Bueno, aquí lo pueden ver un poquito más a detalle. El rack para 6 baterías de manera horizontal. No hay ningún problema si se instala de manera horizontal. eh, es totalmente válido. Y lo interesante de este rack es que tenemos los switch para cada una de las baterías. Cada uno de estos switches va conectado a una batería al puerto remoto y tú puedes apagar o encender una por una, o si levantas todos al mismo tiempo, encenderlas todas al mismo tiempo. Entonces, bueno, ese rack también está disponible. O si ustedes quieren fabricar su propio rack, lo pueden hacer, no hay ningún problema. Tienen las medidas en las fichas técnicas y lo pueden hacer. Así se ve un sistema con el Parallel Box y con las baterías conectadas al Parallel Box y empotradas a la pared. Ok, ¿y qué sucede cuando queremos instalar más de 30 baterías? Ok, ahí sí tenemos este dispositivo que es el SmartLink.
Este dispositivo es un hub de comunicaciones que nos permite conectar hasta 10 grupos de hasta 30 baterías o 10 bloques de 30 baterías. Esto quiere decir que podemos instalar hasta 300 baterías, lo cual, si lo sumamos con este modelo de 16, serían 4.8 megawatts de almacenamiento. Entonces, ¿qué va a suceder? El SmartLink va a gestionar las comunicaciones de esos 10 grupos y en este mismo se va a conectar el inversor. Aquí tenemos las entradas para el PCS. Tenemos puertos Ethernet para conectarlo al monitoreo por medio de cable. Podemos conectar una pantalla para visualizar la información en una pantalla de todas las baterías. Podemos conectar una antena 4G, Wi-Fi, USBs para cargar o descargar información, botón de encendido y alimentación. Entonces, el SmartLink nos va a funcionar cuando necesitemos instalar arriba de 30 baterías. Por ejemplo, un sistema, digamos, de 40 baterías, que serían 40 por 16, de 640 kilowatts de almacenamiento, ya tendrías que utilizar el SmartLink. Entonces, haces tus grupos, puedes hacer grupos de 10, grupos de 15 hasta máximo 30. Cada uno de los grupos llega a los puertos de comunicación y en la parte de potencia ahí sí tienes que hacer una barra de positivos, una barra de negativos. Eso aquí no, perdón, en estos modelos no se puede conectar de batería a batería porque ya se está trabajando con corrientes más altas. Entonces ahí sí tendrías que hacer un DC bus, ¿vale? Esta es una captura del sistema de monitoreo. Esta es la antena de monitoreo. Es una antena estándar como la de los inversores. Sin embargo, vamos a tener Wi-Fi y Bluetooth. Con la aplicación Soluna eCloud, que si la quieren bajar pueden escanear el código o entrar a ecloud.solunabattery.com. Con esa aplicación pueden hacer la configuración de la antena, pueden monitorear la batería a nivel módulo y a nivel celda. Podemos ver el voltaje de las celdas, de los módulos y más información de la que muestran los inversores. Los inversores muestran generalmente el voltaje total, corriente, SOC, estado de la salud, el SOH, pero por ejemplo no te muestran la temperatura de la batería, algunos, a menos que instales algún sensor. No muestra el voltaje de las celdas, no muestran diferencias de voltaje que puedan haber o las alarmas que tenga la batería. Entonces es muy recomendable que instales el monitoreo para poder visualizar esta información y también para poder hacer actualizaciones del software. Así como los teléfonos están saliendo iOS 26 y Android no sé qué número, pues también los BMS de las baterías pues se actualizan para hacer optimizaciones, para solucionar algunos bugs que pueda haber en el BMS, para complementar la compatibilidad o ampliar las compatibilidades de inversores. Entonces, muy recomendado que estés monitoreando tu batería. Y ojo aquí, ofrecemos 10 años de garantía en nuestros productos. Hay dos requisitos. El primero, que esté monitoreada la batería para que tengas esos 10 años. Si no hay Wi-Fi, si no quisiste poner la antena, no quiere decir que vas a perder esos 10 años. Lo único que tendrías que hacer es meterte a la página de Soluna y registrar el número de serie de la batería. Ahí en la página de solunabattery.com hay una parte que dice registro. Se meten ahí, ponen el número de serie de la batería y se les respetan los 10 años. Pero si no se hizo ninguna de las dos cosas, o sea, si no se instaló monitoreo y no se registró la batería, la garantía podría reducirse a 5 años. Entonces es muy importante que si tienen baterías ya instaladas y no tienen monitoreo, las registren en la página. El tiempo de registro puede ser hasta un año. Entonces, si alguien tiene una instalación con algo de tiempo, lo puede hacer sin problema. Eh,
¿Qué más? Bueno, podemos hacer incluso modificaciones en los parámetros de la batería por medio del monitoreo. Eso pues solamente nosotros como soporte técnico, pero si hubiera algún caso de resolución de problemas, podemos hacer un diagnóstico sin que ustedes tengan que ir al sitio a medir o a revisar. Se hace un diagnóstico inicial y ya podemos apoyarte a decirte, ¿sabes qué? Tienes que llevar esto, se va a requerir hacer esto con la información previa que hayamos visto en el monitoreo, ¿ok? Entonces es muy importante que lo instales. Y si no hay Wi-Fi, te puedes conectar por Bluetooth a la antena y con la aplicación puedes visualizar toda esta información y hacer también algunas actualizaciones. Estas son las compatibilidades que están disponibles con Solar Center. Bueno, en bajo voltaje principalmente puede ser Victron Growatt. Bueno, depende qué modelo de inversor tengan ellos disponibles y tenemos estas principales compatibilidades con inversores en el mercado. Ok, y bueno, antes de pasar a la sección de preguntas y respuestas, hice aquí una comparativa muy simple de un sistema de 3 baterías de 5 kilowatts, que es un modelo que ya se ha instalado mucho en México, con una de 16. Si bien la capacidad pues varía por poquito menos de 1 kilowatt, pues la capacidad es muy similar. Entonces, si tú quisieras hacer un sistema de 15, 16 kilowatts con las baterías de 5, pues necesitas instalar 3 baterías de 5 kilowatts y hacer la conexión entre ellas, tanto de comunicación como de potencia. En la de 5 sí podemos conectar de batería a batería. Pero si contemplas instalar una sola batería, un solo módulo de 16, vamos a tener estas ventajas. El costo en porcentaje se puede ver reducido hasta un 30% si instalas una de 16 comparado con 3 de 5. Si bien tenemos esa leve diferencia por capacidad, lo compensa bastante bien porque puedes ahorrarte hasta un 30%, 35% del costo si instalas una de 16. ¿Por qué? Porque pues tenemos solamente un BMS, no 3 BMS, entonces eso reduce el costo. Tenemos una sola carcasa, un solo sistema de protección, como el que vimos en las diapositivas anteriores. Vamos a tener menos puntos de falla por conexiones. ¿Qué quiere decir? Que quizá el instalador no apretó bien los bornes entre baterías, em, quizá tienes por espacio que poner una batería un poco más lejos, una de 5, pues los puntos de falla por conexiones se pueden incrementar al tener estas conexiones. Es, es una situación, digamos, muy extrema. Realmente si la instalación se hace bien con la batería de 5, no hay ningún problema, pero existen esas diferencias. Con la de 16 vas a tener la gestión del BMS centralizada en un solo módulo BMS. También vamos a tener menores pérdidas eléctricas por la reducción del cableado, o sea que únicamente vas a tener cable de batería a inversor. Y con 3 módulos de 5 vas a tener cable de batería a batería y de la máster al inversor. Eso pues puede impactar un poquito en las pérdidas por cableado. La instalación puede ser más sencilla al ser una sola unidad más compacta, si bien es más pesada, pero la instalas una vez y no tienes que mover 3 baterías, no tienes que eh, anclar 3 baterías de 5 a la pared o utilizar un rack. Y se aprovecha un poco mejor el espacio. Entonces, esa sería una comparativa de este modelo con el modelo de 5. Obviamente depende mucho de la instalación, siempre lo menciono. Nuestras baterías están diseñadas para adaptarse lo mejor posible a la instalación y no tener que adaptar la instalación a la batería. Un ejemplo de eso, pues, son los múltiples modos de instalación en pared, en piso, en rack, o por ejemplo la de 5 se puede apilar una sobre otra. Entonces, eso te da una flexibilidad para que tú puedas instalar como tú quieras las baterías. En el caso de la de 16, pues, al ser un poquito más grande,
nos vemos un poco limitados quizá en la parte de que no se pueden apilar, pero si tuvieras una instalación donde tienes que hacer hacia arriba, se puede poner en rack. Entonces tienes esa opción, ¿vale? Entonces, bueno, pues a grandes rasgos, este es el modelo nuevo, Venus 16K, que ya está disponible con Solar Center. No sé si ya lo tienen o en cuestión de unos días ellos ya van a tener stock para que puedan cotizar, puedan diseñar proyectos o si tienen un proyecto específico, pueden acercarse con Solar Center para que los apoyen. Y si tienen algún proyecto mucho más complejo o que requieran el apoyo de la marca, con todo gusto podemos nosotros apoyar. Ya antes de pasar a las preguntas, nada más les quiero mostrar estas fotos de casos de estudio. Aquí pueden ver cómo la batería queda en el piso. En esta otra instalación, bueno, ahí la adaptaron con el soporte de pared y un poco aquí en este escalón. En esta quedó totalmente sobre piso. Y aquí lo que les quiero mostrar es el bus, el DC bus. Esta barra de aquí es un DC bus donde llegan los positivos y los negativos. Los positivos arriba, los negativos abajo, y de ahí pasa a cada uno de los inversores. Entonces, la batería puede adaptarse básicamente como ustedes deseen, ¿va? Entonces, Dani, si quieres pasamos a las preguntas, tú me las vas diciendo y las vamos respondiendo. Excelente, muchas gracias, Anabel. Tenemos un par de preguntas en el chat. Una que nos manda Germán es si existe algún hub para poder instalar más de 30 baterías. Sí, tenemos el SmartLink. Yo creo que esa pregunta la hizo antes de que lo comentara, pero tenemos el SmartLink para instalar más de 30 baterías, máximo 300 baterías, que sería un proyecto ya de 4.8 megas, pero quiero que piensen en esto. Con la misma batería puedes hacer un proyecto residencial de 16, comercial, no sé, de 32, de 64 kilowatts y así sucesivamente hasta 4, casi 5 megas. Entonces puedes adaptar la batería básicamente como desees o como sea la necesidad. Ok, muchas gracias. Están otras par de preguntas en la cual indican si manejan alguna lista de compatibilidad con algunas otras marcas de inversores. Sí, la manejamos y bueno, ya será cuestión de que se contacten directamente con Solar Center para que les manden la información. Va, excelente. Al parecer son todas las preguntas que tenemos hasta el momento. Perfecto. No sé si alguien tenga alguna otra cuestión, es el momento de hacerlo. Si tienen alguna inquietud en estas baterías, con todo gusto lo podemos resolver. Algo que iba a comentar al principio y no lo comenté, el tipo de celda, adicionalmente a hacer una celda LFP, es celda prismática. En el mercado existen celdas cilíndricas, celdas tipo pouch, que son como las de los teléfonos celulares, y celdas prismáticas, que son como tipo cúbicas, pero un poco más alargadas, rectangulares. Entonces, este tipo de celda prismática son más robustas porque al tener una formología más cúbica, nos permite optimizar mejor el espacio, a diferencia de una celda cilíndrica. Entonces, es una de las ventajas también. Hay menos riesgo de fuga térmica en este tipo de celdas o menos riesgo de hinchamiento, como sucede en una celda tipo pouch, que son muy delgadas. Entonces, entonces, las hace más seguras y más optimizadas. Ok, muy bien, Alex. Tenemos otra pregunta. Se indica Henry. Sí, las baterías tienen sistema de precarga. Sí, sí tiene el modo pre-charge que antes de la recarga entra en este modo de precarga. Ahí la resistencia de potencia hace su trabajo gestionando la cantidad de corriente que va pues, a entrar a la batería. Incluso eso lo podemos ver en el monitoreo. Cuando está monitoreada la batería, puedes ver en qué modo se encuentra la batería. Excelente, muchas gracias. Hay un par de personas que tienen algo adelantado. Me parece que no está habilitado el micrófono, pero igual si nos pueden apoyar a ponerse en el chat, con todo gusto lo resolvemos.
Otra duda, Alex, es si en caso que se llegara a descargar por completo la batería, ¿tiene la opción de poderla cargar con una fuente externa o de alguna forma? Sí, sí, muy buena pregunta. ¿Qué sucede si una batería se descarga excesivamente? Primero, ¿por qué puede llegar a pasar esto? Si bien las baterías y los inversores pues tienen una comunicación y una protección, hay situaciones, podemos llamarle muy extremas, donde si no se realizó una configuración correcta del inversor o si hay algún error en la instalación, algún defecto en los cables de comunicación, pues la batería puede perder comunicación en una situación como esta. Si pierde comunicación, ya dijimos, la batería se pone en stand-by, abriendo los relés. Si no regresa la comunicación, la batería se queda en stand-by. En stand-by aún hay consumo interno de la batería. Aunque es muy poquito, aún hay un consumo interno. Entonces, si la batería estuvo alrededor de, podemos decir, 2 semanas, 3 semanas sin comunicación y encendida, pues el voltaje puede bajar porque no está recibiendo carga. Entonces, en esa situación, si la batería todavía enciende, que todavía tiene voltaje suficiente para encender, podríamos solucionar ese problema remotamente. ¿Cómo? Aquí es muy importante que la batería esté monitoreada, que tenga Wi-Fi y que el inversor tenga Wi-Fi. Eh, ¿Qué se hace? Bueno, primero se corrige la comunicación, si fue el cable, si se desconectó por error, si era un cable defectuoso, si el inversor se apagó por algún motivo y nadie se dio cuenta y la batería se quedó así. Bueno, primeramente hay que alguien esté en sitio, se recupera la comunicación y si la batería enciende, nosotros como soporte técnico de Soluna podemos enviar un comando a la batería para que cierre el relé y previamente a eso haber configurado el inversor a una recarga, a una corriente de carga lenta. Ahí configuramos para que cargue a 1 o 2 amperes, dependiendo. Entonces, con ese movimiento que podemos hacer remoto, podemos recargar una batería que esté en un voltaje muy bajo. Si la batería ya no enciende definitivamente, sí se va a tener que requerir a recargarse con una fuente AC/DC externa directamente en las terminales, no directamente en el positivo y en el negativo, sino más bien en el negativo y en uno de los puntos del puerto remoto. O sea, no tienes que abrir la batería, puedes conectar ahí la fuente y recargarla en ese caso. Y ahí Excelente. hago un hincapié muy rápido. La batería tiene una etiqueta, no se ve aquí en las diapositivas, pero si ustedes ven una batería, vamos a ver si aquí por aquí se alcanza a ver. Bueno, se ve en esta. Todas nuestras baterías tienen esta etiqueta amarilla que dice, si la batería no va a recibir carga durante más de medio mes, se recomienda apagarse. Entonces, si no se va a utilizar en ese tiempo, con eso nos referimos a que no esté recibiendo carga. Si la batería está cargada y tiene comunicación, se puede quedar. Pero si existe el riesgo de que se pierda la comunicación o se va a quitar el inversor porque se va a cambiar o algo así, lo mejor es apagar la batería. ¿Va? Ah, que va. No sé si Muchas hay más gracias, preguntas, Alex. Dani. Sí, tenemos otra. Indica César Gama. Sí, tienen fecha para tener el UL9540A. Ok, no tengo todavía fecha exacta de cuándo vayamos a tener ese certificado, pero yo considero que puede ser en el primer trimestre quizá del siguiente año. Muy bien, ¿tenemos alguna otra? Por parte de Daniel Santoyo. ¿Qué recomendaciones de instalación deben tener las baterías Soluna? Ok, recomendación de instalación. Se puede instalar tanto en interiores como en exteriores. Tiene que ser un espacio totalmente seco, un espacio donde no le dé el sol directamente a la batería para evitar sobretemperaturas, sobre todo en la parte electrónica, y tener espacios a los lados, no lugares donde que esté totalmente apretado, al menos dejar un espacio de 30 centímetros alrededor de la batería. Este, no ser un lugar donde haya componentes inflamables o riesgos de explosión. Debe estar lejos de este tipo de lugares, tanques de gas, centros de carga de alta tensión, etcétera. Y en cuestión o sea, ya de poner la batería, pues puede estar sobre piso, se puede anclar en la pared
Y cuestión de cableado, en el manual viene el calibre recomendado. Sin embargo, si van a usar más baterías o un proyecto mucho más grande, ya ustedes deben calcular el cableado principal. Pero básicamente sería esto: ventilación, lugar seco, lejos de componentes peligrosos y básicamente es todo. Muy bien, tenemos otra pregunta. Nos indican cuál es el tiempo de vida útil de la batería. Ok, el tiempo de vida útil eh, en condiciones normales, estándar de funcionamiento, son 8000 ciclos. Si lo convertimos a tiempo, suponiendo que se carga y descarga una vez por día, eso sería un ciclo, o sea, del 10% al 100 y del 100% al 10, eso es un ciclo completo. Estamos hablando de alrededor de casi 20 años. Si nosotros dividimos los 8000 entre 365, son casi 21 años. Eso suponiendo que está en condiciones totalmente óptimas, pero generalmente podemos hablar de un tiempo de 10 a 15 años, así siendo un poco conservadores, pero en óptimas condiciones podría llegar hasta los 20 años de funcionamiento. Ok, muchas gracias, Alex. Parece ser que ya son todas las preguntas que están en el chat. Si Perfecto. tengas algún... ah, sí, tenemos otra pregunta. Ujú. Sí, indican si los 8000 ciclos ciclos de carga y descarga, ¿a qué porcentaje de eficiencia de la batería? Ok, bueno, las baterías tienen una eficiencia de alrededor del 95%, entonces con base a eso están calculados. No sé si te refieras también a qué porcentaje, porque por ejemplo, si evitas descargarla al 10% y la descargas a un 20 o un 30, vamos a tener ciclos, medios ciclos, o no vamos a tener ciclos completos. Entonces ahí en ese escenario se puede alargar todavía más el tiempo de vida. Y en cuestión de la tasa de descarga, esos ciclos están calculados a 0.25 C. Esto quiere decir que es a un cuarto de la corriente máxima de salida, que eran 220. Entonces tendríamos más o menos como 55, o sea, aproximadamente 55 amperios de salida para calcular esos 8000 ciclos. Ahí, bueno, depende mucho de la corriente del inversor, porque la corriente del inversor pues es la que limita la carga y la descarga, y del número de baterías también. Ok, muy Ah, bien. Parece ser que ahora sí ya son todas las preguntas. súper. Ok, pues Igual, nada más, antes de despedirnos, pueden escanear este código para que nos puedan seguir ahí en redes sociales y vean fotos de instalaciones, próximos webinars o eventos, y puedan estar también en contacto directo. Para cualquier tema de soporte, cotización, es directamente con Solar Center. Si existe algún tema mucho más complejo, ellos cuentan con nuestro apoyo directo para proyectos o algo por el estilo. Entonces, los invito a que coticen la batería, a que la contemplen en sus proyectos, y sin más, pues muchísimas gracias. acá no queda otra más que agradecer. Muchas gracias, Alex, por tu presentación. Todo muy interesante con esta nueva batería y todas las oportunidades que va a tener en el mercado y los proyectos. Muchas gracias a todos los asistentes. Igual les indicamos que estén al pendiente de nuestras redes sociales para que estén al pendiente de nuestros siguientes webinars, los siguientes eventos que vamos a tener para todos ustedes y pues estar en contacto con nuevos proyectos y porque pues estamos al pendiente. Vale, muchas gracias, Dani. Muchas gracias, Alex. Hasta pronto. Hasta luego.